Revisamos, el Nasdaq tuvo un crecimiento en el year to date de 16.77 con 12.221 puntos. El Standard & Poor's con el 7% con 4.109 unidades. El Dow Jones con el punto 38 realmente tiene una ganancia demasiado flat, muy marginal, y teniendo 33.274 puntos. La Bolsa Mexicana de Valores, el IPC con el 11.22 con 53.904 puntos. El VIX 13.57. El tipo de cambio, estamos ahorita en 18.02. El euro está ahorita en 19.54. El WTI en $75 el barril. El Brent en 79.81. Y bueno, vamos a empezar con una entrevista, precisamente en la entrevista de análisis de mercados. Tenemos aquí a Luis Luevano. Luis Luevano es un especialista en casas de bolsa ya de más de 20 años. Luevano, ¿cómo está viendo el público inversionista actualmente en este mes? ¿Cómo es el comportamiento en su diversificación? Pues yo creo que hay muchos espacios, hay muchas oportunidades. Y la razón es la siguiente. Hemos estado hablando durante los últimos meses, desde que viene esta política monetaria restrictiva, mucho sobre la deuda y de que tenemos una tasa, digamos, por así decirlo, el menor riesgo que puede correr un inversionista en México en este momento sería 11.25. Entonces, la gente ha dejado un poco de lado, por ejemplo, los mercados de valores, o ha dejado un poco de lado los commodities, pero esto no quiere decir que no existan oportunidades. Tal vez había mucha resistencia durante el último trimestre del año a que la gente estuviera invirtiendo en mercados de valores accionarios o que estuviera invirtiendo en commodities. Sin embargo, te doy el dato. Resulta que este primer trimestre de 2023, el Standard & Poor's lleva arriba de un 5,5% de ganancia. El Nasdaq, que es el índice que se encarga más bien de las empresas tecnológicas de Estados Unidos, lleva un 14.8%. Y el Nasdaq 100, que se encarga solamente de las 100 empresas más representativas de la industria tecnológica estadounidense, ya se llevó un 18%. Entonces, a veces en nuestra mente tenemos esa idea de que, bueno, lo que pasa es que los mercados están bastante mal y entonces me voy a refugiar en la deuda, y te puedes llegar a perder oportunidades como estas, ¿no? Ok, estás hablando de índices accionarios, la parte de la renta variable dentro de la diversificación del cliente. Es decir, un ejemplo, un caso de uso para ese inversionista que podría haber una oportunidad dentro de su diversificación en invertir en índices o en acciones. ¿Tú cómo lo puedes proyectar ahí para un inversionista? Pues yo pensaría que es bueno tener de inicio, como platicábamos hace un par de semanas, los objetivos que tienes planteados para tu inversión. Pero si tú lo que quieres es buscar oportunidades en el mercado, sería bueno siempre tener una diversificación por lo menos en 3 partes, ¿no? Que serían la parte de la deuda, donde hablamos de tasa de interés, Banco de México, la tasa de CETES o cualquier tasa corporativa afín. El mercado accionario, ya sea nacional o internacional. Afortunadamente, como inversionistas mexicanos, ahora el abanico, la gama que tenemos de productos para poder invertir, pues es enorme, ¿no? De hecho, el problema muchas veces es limitar y saber a qué nos vamos a meter, a cuál mercado es al que vamos a participar, y también estar viendo los commodities. ¿Por qué? Porque resulta que si nosotros tenemos, por ejemplo, una visión un poco negativa y decimos, bueno, es que a mí me parece que precisamente, Carlos, por lo que estamos diciendo de que ya se llevó un 18% el mercado accionario estadounidense en cuestión de tecnología, podría venir una baja de los mercados. Si usted piensa eso, también puede estar invirtiendo en commodities que lo protejan, por ejemplo el oro. El oro se comporta de una manera diferente a los mercados cuando las cosas se ponen un poco difíciles en cuestiones internacionales, en cuestiones de geopolítica, pues entonces el oro es un activo refugio. Siempre y cuando entendamos que estamos invirtiendo en el precio de la onza del oro, no estamos adquiriendo oro físico. O sea que es muy importante estar cerca de un asesor certificado, porque les va a dar una guía dónde salirse, dónde meterse. De repente va a ser más apropiado meter en metales que es en oro, en plata, etcétera, o como algún commodity, y luego salirse en un momento cuando hay una oportunidad de compra en un mercado accionario.
Definitivamente, pues finalmente nosotros estamos en el día a día con toda la información y nuestro trabajo es ese, ¿no? Primero ayudarle a nuestros amigos inversionistas, a nuestros amigos de Open, a que puedan definir sus objetivos. Una vez que definimos los objetivos, vemos cuál es el perfil de los inversionistas, cosa que es muy importante, porque resulta que tal vez tú tienes tus objetivos definidos, pero lo que necesitas hacer para llegar a estos objetivos no es conforme a tu perfil. Lo único que va a suceder es que te vas a sentir incómodo con tu inversión. Y eso suele suceder cuando no nos detenemos a ver si estamos efectivamente a gusto, si estamos contentos con lo que está haciéndose dentro de tu inversión, pues entonces empiezas a sentir esta resistencia y vemos estas historias de terror de no, lo que pasa es que en las inversiones se suele perder dinero, ¿no? Cuando no es así. Fíjate que es muy importante, luego, ¿no? Actualmente hemos visto en las redes sociales supuestos coaching que realmente no son los que realmente tienen experiencia. Hablan, pero no tienen la educación, no tienen la preparación, no tienen la experiencia y mucho menos tienen la certificación, que en ese caso, ¿quién emite ese certificado para un asesor inversionista? Bueno, cuando ustedes vayan a cualquier intermediario bursátil, cuando vayan con los asesores financieros, hay varias cosas que tenemos que buscar de inicio como clientes, ¿no? Y yo creo que el problema que normalmente existe es que cuando vas, por ejemplo, a comprar un carro, Carlos, ¿estás de acuerdo que ves la ficha técnica, te subes al carro, lo manejas, incluso llegas a saber un poco más que la persona que te está vendiendo sobre el carro para tomar tu decisión, ¿no? Y lo haces sobre 5, 6, 7 productos de 5, 6 marcas diferentes. ¿Por qué no lo hacemos con los asesores financieros? Porque primero que nada, nosotros tenemos que estar certificados por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, figura 3, eso quiere decir que estamos nosotros técnicamente calificados para poder desarrollar portafolios de inversión, que entendemos también qué es lo que el cliente necesita según sus objetivos y nos manejamos dentro de lo que la normativa mexicana nos solicita, ¿no? Entonces, primero que nada es la certificación AMIB 3. Además de eso, a los lugares que ustedes vayan que son intermediarios bursátiles, se van a encontrar en la entrada, normalmente en una parte donde sea muy visible, que están los nombres de las personas apoderadas para poder operar por esta empresa. Entonces, son dos cosas. Primero, la certificación técnica y segundo, que el intermediario bursátil para el que nosotros trabajamos nos dé el apoderamiento para poder atender a sus clientes. Es muy importante y les repito nuevamente el por qué acercar con un asesor certificado. Me ha tocado ver muchas personas que llegan con nosotros y dicen, ¿sabes qué? Perdimos todo. Y cuando me dicen, bueno, ¿y quién lo asesoró? Pues no sabemos quién. Y ni estaba certificado, dicen, pues no sé. Son errores tan comunes. Les voy a poner un ejemplo tan sencillo. Miren, por ejemplo, un cirujano plástico que opera, que hace cirugías de alta especialización, pues no podrá tener la carrera de cirujano, pero si no está certificado no puede operar. Lo mismo pasa con las finanzas. El cirujano plástico puede, si no está certificado, puede matar a la persona porque no tiene una certificación, una seriedad, y la parte de los financieros puede perder su patrimonio. Así de delicado es esto, ¿verdad? Sí, qué bueno que tocas el tema porque precisamente es un buen ejemplo. Cuando ustedes van al médico porque tenemos por ahí alguna enfermedad, llegan con el médico, le dicen cuáles son sus síntomas, y el médico entonces toma una decisión y un curso de acción y probablemente te diga, bueno, pues te vas a tomar este antibiótico, vamos a ver si funciona, si no funciona, pues veremos otros rumbos de acción, ¿no? Pero tú no llegas y le dices al médico, oiga, fíjese que tengo estos síntomas, el médico te da un antibiótico y tú le dices, ¿sabe qué, doctor? No, usted no sabe nada, yo me voy a ir a tomar una aspirina y ahí lo veo en 2 semanas. No lo hagamos con nuestros asesores financieros tampoco. Nosotros tenemos la gran ventaja de poder operar, digamos, en nuestra cabeza y no con el estómago o con el corazón. Que eso es algo que si tú estás operando tu propio dinero, pues puede suceder, ¿no? O sea, digo, el sentimiento, el tener estómago para operar los mercados, pues puede nublarte un poco de las decisiones que tienes que tomar. Entonces nosotros tenemos esa gran ventaja, es parte de nuestro trabajo, pues poder operar, digamos,
de una forma más fría para nuestros clientes, lo cual les da una ventaja futuro, ¿no? Un influencer no es un asesor certificado. Hay que tener muchísimo cuidado con ello. ¿Por qué? Porque no por tener 1 millón de seguidores tienen el conocimiento o tienen la preparación. Si ustedes quieren acercarse con gente preparada, tienen que ser con asesores certificados que emite la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, figura 3, como dice Luis Luévano. Y es muy delicado, o sea, realmente no sé quién influencia su patrimonio, que se ha costado mucho tiempo en hacer ese patrimonio, esos ahorros de mucho trabajo que les ha costado. ¿Así es, Luévano? Sí, recuerden que ustedes están contratando un servicio. Lo que nosotros hacemos como asesores financieros pues tiene un costo de comisión. Entonces, como cualquier servicio, como cualquier producto que ustedes estén utilizando, pues tienen también todo el derecho de poder exigir, todo el derecho de exigir información, de exigir un tipo de servicio, de decirle a su asesor si se sienten a gusto con lo que está haciendo o no. Eso creo que es algo que si lo dejamos en claro vamos a tener muchos mejores resultados. Bueno, antes de ir a corte, dime 3 puntos para poder una persona tenga una diversificación en su portafolio de inversión. Pues primero que nada, importante, acérquense con un asesor de inversiones que les pueda dar una visión con mucha experiencia de lo que se puede hacer con su patrimonio. Segundo es no cerrarnos solamente al gran cúmulo de noticias que escuchamos, porque por ejemplo ahorita hablamos de deuda, y nos pudimos haber perdido el otro mercado que se llevó prácticamente 2 años de lo que te hubiera generado solamente la tasa de interés, ¿no? Entonces, estar muy abierto a otras opciones y finalmente el entender que todo lo que hacemos nosotros como portafolios, como estrategias para ustedes, tiene un plazo. El dinero rápido no existe. Tenemos que darle un plazo y si ustedes nos dan la confianza y el plazo suficiente para poder trabajar, vamos a llegar a sus objetivos. Así es, el dinero rápido no existe, es completamente, y es el error que cometen muchas personas para poder, que dejan confiar sus ahorros. Pero hay 2 puntos muy importantes, que no es rápido, pero sí crece muy rápido, que es el uso del interés compuesto. El interés compuesto, ya lo hemos dicho, Albert Einstein dice que el que no la conoce la paga, el que la conoce la cobra, acorta por mucho tiempo sus objetivos en sus ahorros, en el crecimiento de su patrimonio, y sobre todo la constancia y persistencia. Si usamos el interés compuesto, pero aparte incrementamos mes a mes, lo que hace es potencializar y eficientiza mucho más el resultado que va a poder lograr dentro de sus inversiones. Es decir, si usted tiene un plan de pensión a los 60 años, con esas 2 variables que comentó Luis Luévano y las que les comento, va a cortarlo en 5 años, así de sencillo. Pero hay que tener una disciplina y una constancia, cambiar su cultura financiera y también lograr culminar sus objetivos de inversión. Muchas gracias, Luis Luévano, por esa entrevista. Gracias, a sus órdenes, un gusto estar con ustedes. Bueno, vamos a un corte comercial y ahorita regresando vamos a una entrevista con Pedro Ferriz. Esto es Open Vision Radio Podcast. Regresamos. Open Show te invita a celebrar a mamá en grande. Disfruta de la incomparable voz de Dulce en concierto con su Sola Tour. 27 de mayo, 9 de la noche, Show Center Complex. Invitado especial, Víctor García. Boletos en taquillas y en superboletos.com. Transforma tu futuro con expertos en el pensamiento y la evolución financiera. Open Vision Talks, una serie de conferencias imperdibles que te inspirarán a lograr tus metas financieras y personales. Desde el corazón del sector financiero de América Latina, en el Valle Oriente de San Pedro Garza García, Nuevo León, este evento contará con la presencia de reconocidos speakers como lo son Alberto Peláez, 30 de marzo, Pedro Ferriz de Con, 21 de abril, Carlos Villarreal, 17 de mayo, Alex Sintek, 22 de junio. Leo Zuckerman, 27 de julio. Arturo López Gavito, 18 de agosto. Jorge Lerdo de Tejada, 21 de septiembre. Inscríbete ahora en Open Vision Magazine y obtén acceso gratuito a estas conferencias que cambiarán tu vida. Transforma tu futuro en Open Vision Talks. Esto es Open Vision Radio Podcast. Continuamos. Déjenme les comento que ya inició la serie de conferencias de Open Talks
organizada por Open. Grandes personalidades como Alberto Peláez, Pedro Ferriz de Con, Carlos Villarreal, está Alex Inte hablándole sobre una conferencia muy importante sobre Más fuerte de lo que pensaba, que es su título. Leo Zuckerman sobre política económica del país y Arturo López Gavito hasta ahorita. También va a estar Laura de Rosas también próximamente. Y bueno, hablando precisamente de esa serie de conferencias, entrevistamos a Pedro Ferriz de Con y los invito a esta entrevista. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Open Vision Radio Podcast por Radio Fórmula. El día de hoy tenemos a un personaje, un periodista destacado, un conferencista mexicano que por muchas décadas ha logrado ser líder de opinión y ha marcado de una manera la radio en México. No por ser hijo de Pedro Ferriz de Santa Cruz, que es un líder, Pedro Ferriz de Con, lo tenemos en este momento en Radio Podcast. Bienvenido, Pedro. Oye, ojalá y tuvieras a Pedro Ferriz Santa Cruz, estaría extraordinario, Chirrión. Y además yo seré el primero en escucharlo, aunque lo escucho todos los días, mi querido amigo. ¿Cómo estás, Carlos? Haríamos muchos, querido amigo. Muy bien, ¿y tú, Pedro, cómo has estado? Pues con el gusto de estar contigo y con tu público y allá en el noreste de la República Mexicana que tanto quiero y que tengo tantos amigos por allá. Fíjate que estamos muy contentos, Pedro, porque dentro, no solamente por tenerte dentro de la entrevista, pues me han comunicado nuestro grupo el interés de poder entrevistarte, saber tus opiniones, pues todo lo que tú piensas en la actualidad. Y la primera pregunta que me gustaría comentarte, Pedro, fíjate que obviamente dicen que el punto medular de una economía, de un país, es la educación. ¿Tú cómo ves la educación? En la OCDE, en la evaluación de PISA, donde se mide la lectura, matemáticas y la ciencia, si no estamos en el último, estamos en el penúltimo. Sabemos que son costumbres y creencias, pero ¿tiene que ver mucho la educación a tu punto de vista? Yo creo que la educación en México está totalmente descuidada. Este año, el último de cierre de presupuesto, que es el 2023, tiene un ejercicio para la educación similar al que se dio para la educación en el 2012. Es decir, ahí traemos un rezago presupuestal de 11 años. Y esto te marca, pues, muy sencillo, en dónde están las prioridades de este gobierno. Pero yo no le quisiera dejar, porque creo que dejarle la responsabilidad de todo al gobierno se me hace un tanto irresponsable. Yo creo que también tiene que haber aquí una responsabilidad de la sociedad mexicana. Hay el artículo 3 de la Constitución consagra a la libertad de cátedra y a la gratuidad y laicidad de la educación en nuestro país. Entiendo que la educación tiene un costo y México no está cumpliendo con el valor que debiera de equipararle a la educación. Entonces está extraviada. Este gobierno tiene una idea que se llama la nueva escuela mexicana y lo único que sí he sabido es que hay un intento de adoctrinamiento o de llevar a la educación por la vía de la ideología. Y la educación no es ideológica, la educación es empírica, es conceptual, es científica, es razonable, es humanista. Nada tiene que ver ni con filias ni con fobias políticas. Todo tiene que ver con el conocimiento humano. Y me encuentro con un sistema educativo que dice que hay que proscribir fíjate nada más, hay que proscribir a la influencia occidental en la educación y de grupos conservadores. Y entonces me quedo sin habla ante esos argumentos. Pues bueno, muy interesante la entrevista de Pedro Ferriz. Los invito a que vean la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. Y ahí van a encontrar todo el contenido de la entrevista muy interesante sobre muchos temas de relevancia. Además, él va a estar el 21 de abril en Open Vision Talks, en el cual suscríbase a la revista openvision.mx. Ahí va a poder registrar su entrada.
y los esperamos pronto. Va a ser en el sector financiero más importante de América Latina, el sector de Valle Oriente, en San Pedro Garza García. Y bueno, hoy empezamos con una entrevista también con nuestra internacionalista Laura de Rosa. Bienvenida, Laura. Hola, Carlos, un gusto estar aquí nuevamente. No, pues ya es de planta, Laura, ¿no? Laura, pues bienvenida. Hay muchos fundamentales internacionales. Cuéntanos, ¿con cuál empezamos? Pues mucha gente está hablando del tema Trump. ¿Te parece si hablamos por allí? Adelante. Ok, bueno, tal cual como se lo hemos comentado a la audiencia en diversas oportunidades, las noticias no explotan. Las noticias vienen generándose un caldo de cultivo hasta que finalmente explotan. Nosotros hace 2 semanas justamente hablamos del asunto de que se estaba imputando a Trump y qué era lo que iba a pasar. Bueno, efectivamente fue imputado y esto hace básicamente tener en cuenta lo que ya habíamos conversado, que es primer expresidente imputado con cargos criminales. Esto no había pasado en ninguna oportunidad. Algunas personas se confunden y dicen, no, pero ¿qué pasó con Bill Clinton? Lo que pasó con Bill Clinton fue un impeachment, fue un juicio político que fue básicamente por el tema de perjurio, porque al inicio él comentó, mira, yo no tuve ninguna relación con Mónica Lewinsky, y después ella, al generar una prueba que era un vestido, entonces allí sí dijo, ok, es cierto, y por eso se hizo un impeachment por perjurio. Pero por cargos criminales ningún expresidente ha estado vinculado, número 1. Número 2, es el primer candidato presidencial que recibe también cargos criminales. Entonces, esto por un lado. Por el otro lado, ¿cuál es la causal? Bueno, él ha sido imputado por el Gran Jurado de Manhattan en Nueva York por un presunto pago de $130,000, que ya lo conversamos en aquella oportunidad, a una actriz porno que tuvo relaciones sexuales con él y que la campaña, o miembros de su campaña, le pagaron a esta actriz para que no hablara en las elecciones presidenciales del 2016. Hasta allí no hay ningún problema, según las leyes allá, no hay ningún problema en que le hayan pagado el dinero. El problema es que quien realizó el pago fue el abogado Michael Cohen, y él registró ese pago como gasto dentro de la organización Trump. Y tú sabes perfectamente qué significa eso. En Nueva York, además, todos estos falsificaciones de información vinculada a los negocios son delitos. Entonces, por allí va la cosa. Ahora, no es solamente esto. Al parecer hay 30 cargos adicionales que no son públicos porque el Gran Jurado lo va a leer. Entonces, son 30 cargos adicionales, y esta situación hace que, bueno, evidentemente se generen muchas reacciones. Por su parte, Trump dice que esto es una persecución política. Por el otro lado, Nancy Pelosi dice, mira, él tiene que demostrar su inocencia, lo cual es un tema también de juego político, porque normalmente la presunción de inocencia está primero antes que tener que demostrarla. Por el otro lado, Ron DeSantis dijo, yo no voy a participar, el estado de Florida no va a participar en asuntos de extradición, de extraditarlo del estado de Florida, donde él reside, hasta Nueva York. Y por el otro lado, también está el asunto de la gente se está moviendo, los seguidores de Trump se están moviendo en cuanto a saber si lo esposan o no, porque esos detalles llaman mucho la atención. ¿Van a esposar al expresidente? Mira, lo que se planteó, según lo que ha planteado la defensa, es que él mismo se va a entregar el martes y allí comienza el juicio como tal. Sí le van a tomar huellas dactilares, sí le van a tomar la foto, pero al parecer negociaron que no sea esposado. Pues fíjate que es muy delicado. Hace años que no se veía una nota tan importante, Laura, de que un candidato, o bueno, un expresidente, tenga una orden de aprehensión, e inclusive está el de Putin. Sí. Sí, en efecto, esto no ha estado pasando en ninguna oportunidad, así que como dices tú, es una nota bien interesante. Vamos a ver qué va a suceder las próximas semanas, porque esto no es un asunto solamente de Nueva York, esto no es un asunto solamente de Florida, es un asunto de todo el país. No se esperan horas muy tranquilas, eso por seguro. Se dice que también está buscando la presidencia, ¿no? Sí, él ya se registró como candidato, ya lo ha dicho a viva voz que se
se va a presentar en el 2024. Hay una guerra política, ¿no? Entonces también allí hay una guerra política y bueno, vamos a ver qué sucede. Con otro tema que les Adelante. quiero contar es el tema de Finlandia. Ustedes se recuerdan y tú te debes recordar muy bien, Carlos, que hemos venido hablando del asunto de que hay que plantear las cosas con objetividad con este tema de la guerra de Ucrania, y básicamente lo que ya habíamos hablado de uno de los argumentos de Rusia, independientemente de que estemos en contra de la guerra y de que estemos en contra de esa decisión que fue bastante convulsionada, para decirlo poco, de Putin al decidir invadir a Ucrania, está el asunto de uno de sus argumentos es: me están rompiendo el acuerdo que se había hecho básicamente años atrás cuando estaba la Unión Soviética, pero además cuando se hizo este acuerdo con Rusia también, con primero Gorbachev y después con Yeltsin, de no expandir las fronteras de la OTAN más allá de Alemania. Como yo les he venido contando, se ha venido expandiendo, y ¿qué es lo que acaba de suceder? Que es un tema que nos pone en alerta a los internacionalistas, de verdad nosotros estamos con alma en vilo, que es el asunto de que Finlandia ha sido aceptada y ratificada dentro de la OTAN. Allí tenemos un mapa, por favor producción, vamos a colocarlo, que es justamente, y aquí te lo voy a mostrar a ti, Carlos, mientras se plantea en la pantalla, es justamente que Finlandia en este momento, que es fronterizo con Rusia, está siendo aceptada y ratificada como miembro de la OTAN. Entonces, si ustedes se recuerdan, aquí había un colchón de países donde estaba Suecia, donde estaba Finlandia, donde estaba Ucrania y evidentemente estaba arriba Bielorrusia, que es un país aliado a Rusia. Pero básicamente estos países estaban como colchón entre ambos bloques. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Allí arriba también está Estonia, Letonia y Lituania. Y Estonia, Letonia y Lituania ingresaron a la OTAN en el 2004. Entonces ya por allí empezaba la cosa a estar bastante caliente. ¿Por qué? Porque se estaba justamente llevando las fronteras de la OTAN hasta los bordes fronterizos de Rusia. Ahora, cuando hablábamos del tema Ucrania, recordábamos que uno justamente de los argumentos es: me están llevando las fronteras hasta mis bordes fronterizos y yo no puedo permitir, estoy hablando como que fuera Rusia, yo no puedo permitir que aquí en Ucrania me coloquen misiles nucleares justamente de la OTAN. Pues ahora la situación pasa justamente con Finlandia. Y con Finlandia tenemos entonces 1.340 kilómetros de frontera. Es la frontera más grande que tiene la OTAN. Por supuesto, esto a todos nos tiene bastante, los que conocemos el tema, nos tienen bastante preocupados, porque esto es un asunto de que ahí se suspende, ya se pierde lo que es el principio de destrucción mutua. Y antes lo habíamos conversado. El principio de destrucción mutua es justamente esa doctrina militar donde lo que se planteaba era: si un bloque ataca nuclearmente al otro, se aseguraba que hubiese igual un contraataque y entonces se aseguraba la destrucción mutua. Cuando en 1962 pasa esta crisis de los misiles que a todos nos tenía, bueno, yo no vivía para ese momento, pero que a todo el mundo lo tenía bastante estresado, era porque Rusia había colocado misiles nucleares, ojivas de misiles nucleares en Cuba, y estaban a 5 minutos de Estados Unidos. Entonces esto es la misma situación. Si antes era la situación con Ucrania, ahora la situación está planteada de la misma manera con Finlandia. Y así como se pensaba que desde Kiev, la capital de Ucrania, estaban a 5 minutos para bombardear a Rusia y Rusia no iba a tener capacidad de responder, ahora está pasando lo mismo con Helsinki en Finlandia. Es bastante complicado. En resumen, Laura, ¿qué riesgos estratégicos hay ahí al momento de hacer esa frontera que hay actualmente? Bueno, básicamente se está apoyando
se está apoyando a que haya una escalada. Está calentando la zona. Se está calentando mucho más la zona. Ya la zona estaba caliente. Suecia y Finlandia, que han tenido toda la vida una política de no alineación con ninguno de los países, de los bloques, perdón, de neutralidad justamente para establecer ese colchón entre ambos bloques, pues después de la invasión de Rusia a Ucrania, evidentemente, con toda razón y con miedo, dijeron, mira, nosotros queremos participar en la OTAN. El problema es que esto es también contraproducente para la estabilidad mundial, porque cuando allí se genera que si la OTAN comienza a mover armamento de la OTAN y ojivas nucleares para allá, va a estar bastante complicado. Quienes estamos viendo esto, lo estamos viendo con bastante preocupación. Prácticamente ya la guerra de Rusia y Ucrania, esto viene, digamos, a acelerar un poquito más, a calentar más la zona de una guerra. Sí, lamentablemente sí. Nosotros, como habíamos hablado también en programas anteriores, hemos visto que es una guerra híbrida, que no necesariamente es una guerra convencional, donde los bloques o los principales actores, Estados Unidos y Rusia, están directamente afectándose, es decir, porque no hay un intercambio militar en el asunto. Una guerra fría. Exacto, pero sí hay una guerra híbrida porque tienes un tema de propaganda, tienes un tema importante de sanciones, tienes un tema importante de temas militares donde no me involucro, pero te doy dinero, no me involucro, pero te doy armas, y entonces se está calentando mucho y realmente es preocupante la situación. Digamos que a final de cuentas, Laura, la estrategia de Putin está haciendo efecto, porque su objetivo es hacer guerra, ¿no? Una guerra mundial. Yo no podría... Digo, estamos hablando ya viendo las demás piezas en el ajedrez, hablando que se suman países muy importantes, hablamos de la nueva orden mundial, digamos los 3 países que están afectando, más esto creo que como tú comentas, está calentando más la zona y se está dejando como que tocando la herida. Sí, yo creo que a nadie le conviene una guerra mundial. Yo creo que a nadie le conviene una guerra mundial, y realmente el asunto es, si nosotros llegamos a eso, pues evidentemente no va a ser nada beneficioso para nadie, y si además se involucra tema nuclear, va a estar muy complicado. Muy bien, pues bueno, hay más fundamentales. Ahorita vamos a un corte comercial y regresamos con Laura de Rosas. Esto es Open Vision, Radio Podcast. Regresamos. Open Show te invita a celebrar a mamá en grande. Disfruta de la incomparable voz de Dulce en concierto con su Sola Tour. 27 de mayo, 9 de la noche, Show Center Complex. Invitado especial, Víctor García. Boletos en taquillas y en superboletos.com. Transforma tu futuro con expertos en el pensamiento y la evolución financiera. Open Vision Talks, una serie de conferencias imperdibles que te inspirarán a lograr tus metas financieras y personales. Desde el corazón del sector financiero de América Latina, en el Valle Oriente de San Pedro Garza García, Nuevo León, este evento contará con la presencia de reconocidos speakers como lo son Alberto Peláez, 30 de marzo, Pedro Ferriz de Con, 21 de abril, Carlos Villarreal, 17 de mayo, Alex Sintek, 22 de junio, Leo Zuckerman, 27 de julio, Arturo López Gavito, 18 de agosto, Jorge Lerdo de Tejada, 21 de septiembre. Inscríbete ahora en Open Vision Magazine y obtén acceso gratuito a estas conferencias que cambiarán tu vida. Transforma tu futuro en Open Vision Talks. Esto es Open Vision Radio Podcast. Continuamos. Aprovecho también para promocionar la revista Open Vision News and Market, donde hay muchos columnistas con temas financieros de varios sectores. Los invito también. Además, los invito también a Open Vision Talks, es una serie de conferencias en el cual van a participar tanto Pedro Ferriz, que es el 21 de abril. Los invito a que se suscriban a la revista para que tengan su acceso sin costo. También va a estar Leo Zuckerman, va a estar Alex Sintek, va a estar Laura de Rosa, va a estar también pues muchas personalidades muy importantes, y también muy pronto les vamos a dar una noticia muy importante de una conferencia internacional
con una historia muy importante. Y regresamos nuevamente con nuestra internacionalista Laura de Rosa. Seguimos con las noticias fundamentales, Laura. Sí, mira, bueno, hay algo que también tenemos que conversar y que seguramente las personas que nos han venido siguiendo durante estos programas se deben recordar aquel día que teníamos un mapa aquí. ¿Sí? Que sería muy interesante volverlo a traer para ir marcando la cosa. Hay que traerlo, Laura, por favor. O hacer algo allí interesante. El asunto es lo siguiente. Ustedes se recuerdan cuando nosotros hablamos de aquel que se está armando el bloque del este. Lo que antes básicamente no estaba planteado de esa manera, ahora estamos observando un bloque del este como tal y hablábamos de la Organización de Cooperación de Shanghái. Ese día les contamos justamente quiénes integraban esa organización. El asunto es que ahorita, el miércoles 29, hace 2 días, 3 días, básicamente sucede que Arabia Saudita se une como socio de diálogo a esa organización. Entonces, esto tiene muchas implicaciones porque recordamos que la Organización de Cooperación de Shanghái tiene un tema básicamente vinculado al tema político, básicamente vinculado al tema económico, pero además es militar. Y esto es justamente de cuidado cuando ya hablamos en aquella oportunidad cuáles habían sido los compromisos que se establecieron en septiembre del año pasado, donde entre otras cosas China iba a proveer 1.500 millones de yuanes a todos los miembros de la organización, pero además estaba planteado que se le iba a dar 2.000 funcionarios de seguridad a cada uno de los países, que eso es una cosa bastante alarmante. Pero entonces ahora es otra cosa adicional con lo que estamos viendo, que como recordarán, está allí Rusia, está India, está Pakistán, está Kazajistán, está Bielorrusia, y las personas lo van a recordar justamente con aquel mapa. Pero ahorita se une Arabia Saudita. Arabia Saudita, que normalmente había estado más cercana a Estados Unidos y había estado más cercana al bloque occidental, ha dicho en este momento, pues yo me acerco a esta organización que es liderada por China y que, como les comentaba, está también Rusia. Entonces, en todo este bloque que ya hemos visto que se está armando, pues al estar Arabia Saudita involucrándose, está mostrando lo que ya hemos venido conversando, que no se está hablando en muchos otros lugares, que es justamente ya se está levantando nuevamente 2 bloques, uno oriental y el occidental que ya conocemos. Esto además demuestra que lo que está haciendo China en cuanto a su diplomacia está siendo puntual en sus objetivos, que era justamente el asunto de que después del gobierno de Obama, China decidió entrar en los espacios vacíos o en los espacios débiles de Estados Unidos, por un lado. Y por el otro lado, esto lo vemos después de que sucede el restablecimiento de relaciones entre Irán y justamente Arabia Saudita hace 3 semanas. Pues está permeando China en todo el poderío económico en el mundo, con las alianzas. Ahora con lo que comentas con Arabia Saudita, que pues, todos sabemos que es un productor del crudo, ¿verdad? Todos los países árabes, pues viene a fortalecer lo que hemos platicado las últimas semanas, Laura, que precisamente es pues un bloque, una orden muy importante, una nueva orden mundial de un poderío donde pareciera que Estados Unidos está perdiendo milímetro y milímetro en el poder en el mundo. Sí, Arabia Saudita, tenemos que recordar, justo con eso que tú acabas de comentar, Arabia Saudita tiene el 11% de la producción mundial, y esto equivale a más o menos 10.85 de millones de barriles diarios. Entonces no es una cosa para desdeñar, no es una cosa que se está planteando pues de manera aislada, y como bien tú lo comentas, es justamente observar que Estados Unidos está perdiendo influencia, no solo regional, que ya lo habíamos hablado, e incluso lo hablamos en la revista, también se está perdiendo influencia mundial. Pues muy importante. ¿Otro fundamental que tengas, Laura? Bueno, estos son... son muy importantes, ¿verdad? Son muy importantes, tenemos muchísimas noticias, pero estas son como unas 3 que son bien puntuales y que tenemos que estar pendientes porque, como siempre decimos, lo geopolítico, lo internacional afecta a la economía mundial, y la economía mundial afecta
a la economía familiar y a la economía personal. A mejores, es muy importante lo que tú comentas, y eso es lo que promueve Open, darles información de lo que, digamos, involucra y afecta a la economía de las familias, es lo que pasa en el resto del mundo. A veces los mismos, los que dan las noticias, los que dan la información, en México, pues no se van a lo que realmente importa. Actualmente, como comentaba Laura, mejores finanzas internacionales, mejores finanzas familiares. Lo que pasa en el mundo afecta a la persona que va comprando ahorita en un supermercado. A veces, por eso, para poder entender lo que pasa en nuestros bolsillos, en nuestros ingresos, en nuestros gastos, tenemos que entender lo que pasa en el mundo. Y pues bueno, cada semana Open va a dar información, como les he comentado, educación financiera, pero también promovemos actividades que involucran el pensamiento cognitivo con referente a tomar decisiones en su vida económica, en su vida económica familiar. Muchas gracias, Laura. Un gusto. Y invito a Luis Loro que pase al frente aquí al panel del estudio. Y pues bueno, les agradecemos mucho su atención. Escríbenos, visiten nuestras redes sociales en YouTube, en Instagram, en TikTok. Ahí van a ver muchísimos contenidos, va a ver todo lo que hemos hecho últimamente, van a ver especialistas sobre finanzas, especialistas en noticias internacionales, puntos de vista, criterios diferentes. Y aquí va usted a alimentarse precisamente eso. Y sobre todo va a conocer todos los eventos que tenemos actualmente en Open y en lo que todos los mercamos en el grupo. ¿Algo que quieras comentar, Luis Lobano, para cerrar el programa? Pues muchas gracias por la invitación nuevamente y por favor acérquense a su asesor financiero. Recuerden que las decisiones que podamos tomar en conjunto con la asesoría conveniente van a ser mucho mejores. No se deje influenciar por falsos coaches o asesores financieros. Laura, ¿qué rematamos? Mire, yo creo que debemos rematar con algo sumamente importante. Las noticias internacionales en cuanto a lo que nos toca a nosotros, normalmente simplemente se dicen, simplemente se están diciendo, en Estados Unidos pasó tal cosa, en Arabia Saudita pasó lo otro, pero no se está integrando a una estrategia económica, a una estrategia financiera. Y creo que ese es el plus que está dando Open Vision cada sábado. Pues muchas gracias, Laura. También parte del grupo tenemos Open Show, ya tenemos el concierto de Dulce, ahora el 27 de mayo, los invito en el Show Center, compre sus boletos, celebra a sus mamás. Y bueno, nos despedimos y está atento a los Open Talks, suscríbase para que pueda asistir a esas entrevistas con Pedro Ferriz el 21 de abril. Nos vemos para la próxima semana. Somos Open Opportunities Consulting Group, grupo empresarial en constante crecimiento, teniendo como base el fortalecimiento de la educación financiera, apoyándonos en técnicas de inteligencia emocional y en el desarrollo del conocimiento financiero, haciendo el uso de modelos de negocio de alta rentabilidad y productividad. Nuestras marcas son Open Coach, consultoría en biofinanzas, con modelos efectivos en educación financiera que basados en PNL, programación neurolingüística, ayudamos a que las personas alcancen una libertad económica por medio de la inteligencia emocional y financiera. Open Money, plataforma financiera para ayudar en el manejo de las finanzas personales. Ofrecemos formación con coaching individual, cursos y conferencias, entre otros. Open Vision, News and Market, revista dedicada a buscar el ángulo financiero en todos los sectores, con temas de interés para el público en general, con el objetivo de influir en el mundo de las finanzas y las inversiones. Open Print, sector de las artes gráficas especializado en la fabricación de empaques plegadizos para el sector industrial, alimentos, en publicidad y revistas, entre otros. Open Agroindustria, modelo de negocio dedicado a la producción, desarrollo y promoción de proyectos de actividad agropecuaria de alta rentabilidad, como el trigo, tomate, maíz, agave, mezcal, por mencionar solo algunos. Open Show, producción de eventos artísticos, culturales, deportivos, así como series de plataforma streaming, películas y programas de televisión. Open Alive, desarrollos inmobiliarios residenciales en Estados Unidos y México. Y ahora en Open, los NFTs, Non-Fungible Tokens, activos digitales únicos en áreas de negocio estratégicas.
En Open queremos acompañarte a que logres tu éxito financiero a través de empresas productivas y rentables. Contáctanos a través de nuestras redes sociales o WhatsApp en el 8180-121961. Open Opportunities Consulting Group, revolucionando la educación financiera en México.